Toda sanación viene de nuestro interior. Tenemos al médico externo y al médico interno. Y toda curación se basa en el amor. Realmente no entendemos nuestro propio poder. Verás, tengo esta idea de que cuando Dios creó esta tierra, sea quien sea Dios para ti, creó la tierra y era hermosa y todo estaba en su lugar de la manera que debía estar. Pero luego creó al ser humano y nos dijo: ahora ustedes son las únicas criaturas que tienen derecho a elegir y tener libre albedrío. Por lo tanto, les doy dominio sobre la tierra. Y decidimos que lo que Él quería decir con dominio era dominación. Y así nos hemos apoderado de la tierra y hemos hecho lo que nos ha dado la gana con ella. Y mira dónde estamos. Es esa parte interior de nosotros la que nos lleva a nuestra verdadera humanidad. Y esa humanidad entiende que somos quienes hacemos la sanación. He aprendido lo que llamo los 5 pilares. Los primeros son vida y amor. Sin vida no hay nada. Puede ser una semilla sobre una gran pirámide durante 5000 años y no pasa nada, hasta que el amor, que es luz, agua y otras cosas, ablanda la cáscara y la semilla se abre y crece. Vida y amor son una unidad, trabajan juntos. Es como un embarazo. Cuando una madre está embarazada, ella y el bebé son uno. Lo que ella come, el bebé come. Lo que ella piensa, el bebé piensa. Es un proceso constante. Pero ese aspecto de la realidad, que es ese bebé que se nutre y crece en el vientre materno, no encuentra su propia identidad hasta que respira por primera vez. ¿Ves? La vida y el amor son una unidad. Al trabajar con los demás de esa manera, comprendemos aspectos de nosotros mismos y también del mundo que nos rodea y de otras personas. Los primeros pilares son la vida y el amor. Los dos se unieron y los comprendí. El tercero es la risa. La risa sin amor es cruel, es mezquina, destruye familias, ha causado guerras. La risa puede ser cruel, pero la risa con amor es alegría y felicidad. El cuarto pilar es el trabajo. El trabajo sin amor es monótono. Solo tienes que ir a trabajar, tienes que hacer esto, pero el trabajo con amor es dicha. Por eso los cantantes cantan, los pintores pintan, por eso hago lo que hago, por eso haces lo que haces. Eso hace que nuestros corazones canten. Es ese aspecto interior de nuestro ser que cobra vida y trabajaremos 5 veces más que cuando nos arrastraba la monotonía. Y el quinto es escuchar. Escuchar sin amor es un sonido vacío. No tiene sentido, no lo entiendes. Pero escuchar con amor es comprender. Así que estos 5 pilares me han sido muy útiles para estructurar y comprender la filosofía de la vida con la que trabajo. Y ha sido profesora. Ha sido médico, pero también ha escrito libros y acaba de publicar uno nuevo, La vida bien vivida, en el que comparte 6 secretos. ¿Qué espera que la gente aprenda de ese libro? Espero que realmente comprendan que el amor es el maestro y el amor es la esencia de la curación. Mi espíritu necesita dar testimonio con tu espíritu. Necesitamos dejar que la energía de nuestro ser se mueva y ayude a otros, y mientras
lo hacemos, nos ayudamos a nosotros. Es ese flujo de vida que es tan esencial. Dediquemos tiempo a buscar lo que yo llamo la luz. Me veo a mí misma caminando con una linterna en la oscuridad en mi camino y está oscuro. Solo puedo ir hasta donde me lleva mi linterna. Pero mientras camino, a veces hay en el costado del camino una luz que no es muy brillante. Está medio brillando. Si dirijo mi luz hacia allí, de repente esa luz se vuelve grande. En otras palabras, cuando nos ayudamos unos con otros, con lo que tenemos, sea como sea la posibilidad, y lo usamos y lo aprovechamos, estaremos ayudando a otros de formas que desconocemos. Tengo entendido que tuvo la oportunidad de conocer a uno de los más grandes maestros de la historia. Conoció a Gandhi. ¿Puede contarme algo de eso? Yo tenía 10 años, nos íbamos de la India. Estábamos en el tren y nos íbamos de Roorkee rumbo a Bombay. Yo estaba muy triste porque no quería irme y sabía que tenía que hacerlo. Así que estaba sentada en el tren con la cara contra la ventana, mirando hacia afuera. En la India siempre hay multitudes de personas. Bueno, había una multitud de gente y había un hombre caminando delante de esta multitud. Él llevaba un dhoti y un bastón. Yo lo reconocí, era Gandhi. Él estaba caminando y cuando llegó a mí se agachó. Una niña le estaba entregando una flor. Él tomó la flor y al levantar la vista me miró directamente a los ojos. Yo miré a los suyos y algo sucedió. No puedo explicarte lo que pasó. No puedo explicárselo a nadie, ni siquiera me lo puedo explicar. Pero sentí una conexión de amor que fue muy, muy, muy especial para mí. Fue solo un momento. Lo vi continuar con la marcha de la sal que llevaba a cabo y se fue. 30 años después, mis padres trabajaban con Gandhi, mientras la India se dividía con la partición. Hindúes y musulmanes asesinándose, era horrible. Mis padres tenían su pequeño jeep médico y lo llevaban a los campamentos, hacían lo que podían. Cuando Gandhi hablaba, mi padre subía a la plataforma con él y hablaban juntos a la gente. Gandhi entabló una amistad con mi madre y mi padre. Gandhi le regaló a mi madre un chal azul de cachemira y a mi padre una manta. Era una relación muy cercana en la familia y esto era normal. Así que siento que esa chispa se encendió cuando yo tenía 10 años y nuestra conexión familiar la mantuvo. Se trata de reconocer cuando ocurre algo así y no meterlo debajo de la alfombra porque son cosas que pasan. A veces he visto a personas y he podido sentir eso y ni siquiera sé quiénes son. Yo reconocí a Gandhi, pero hay mucha gente que parece perdida, sin más. Si puedes, sonríeles, háblales y conócelos. La gente espera ser reconocida. Eso es lo que hizo Gandhi cuando me miró y yo lo miré. Lo reconocí y él me reconoció. Y eso sigue conmigo. Esta capacidad de reconocernos unos a otros como personas reales, seres vivos que están en el mismo mundo que nosotros. Ese amor fluye y el amor tiene que seguir fluyendo o muere. ¿Cuál espera que sea su legado? El amor es lo que realmente importa. Cuando llegas al aspecto fundamental de lo que implica la sanación, se trata del amor y la vida. Soy budista, musulmán, cristiano, lo que quieras que sea. Todo se reduce a lo mismo.
O estás en un lugar con amor o en uno sin amor. Yo quiero ser yo mismo. Si pierdo a algunos porque no pueden aceptar el hecho de que hay otras fuerzas en el mundo, para mí está bien. El sentido de la vida, ¿quieres saber cuál es? Ámate a ti mismo. A muchos les gusta Jim Carrey por sus papeles en Tonto y Retonto, La Máscara, Ace Ventura y muchos más. Es conocido como una de las personas más divertidas del mundo, aunque tiene un lado espiritual que a menudo no es conocido o se malinterpreta. En 2009, relató una experiencia mística que lo empujó por un camino de despertar espiritual. Hace unos meses, luego de conocer a Eckhart Tolle y estudiar sus libros, desperté y entendí que el pensamiento es algo ilusorio y que es responsable, sino de todos, de la mayor parte de nuestros sufrimientos. Y de repente sentí que estaba viendo todo desde otra perspectiva y me pregunté, ¿quién es consciente de lo que estoy pensando? Y me sentí arrojado a esa sensación expansiva y asombrosa de sentirme libre de mí mismo y de mis problemas. Me vi más grande que lo que hago, más grande que mi cuerpo. Yo era todo y todos. Y no era parte del universo, yo era el universo. Y desde ese día he estado tratando de volver allí. Es como montar una ola. A veces estoy arriba, a veces abajo. Pero al menos sé dónde quiero llegar. Y quiero que me acompañe tanta gente como se pueda, pues es algo maravilloso. Es nuestra intención, y la intención lo es todo. Nada sucede en este planeta sin ella. Nada se ha logrado sin intención. Comencé entonces a pensar en mi vida, en esta conferencia y en lo que somos. Y miré hacia atrás y pensé, yo fui siempre dos personas. Una estaba en la sala entreteniendo a la gente, haciendo chistes y mi trabajo para la empresa. La otra tratando al mismo tiempo de aliviar los sufrimientos de mi madre. Tenía artritis reumatoide y fibrosis. Todo le molestaba y estaba deprimida. Y yo quería que se liberara, que se diera cuenta de que su vida valía algo porque dio a luz a alguien que vale algo. Y luego iba a mi habitación y me sentaba con una libreta. Era muy pequeño y me sentaba allí y trataba de descubrir qué significaba todo esto. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es esto? Jim cuenta que leyó en Buda que toda espiritualidad es un alivio del sufrimiento. También que Buda resumió el sufrimiento en 4 verdades. Primero, nuestras vidas tienen muchos sufrimientos, tanto obvios como sutiles. Segundo, podemos identificar su causa. Tercero, como conocemos la causa, podemos liberarnos del sufrimiento. Y cuarto, hay una forma de acabar con el sufrimiento, que es la meditación, la sabiduría y una vida ética. Estas enseñanzas budistas resonaron en Jim cuando se dio cuenta de que siempre estaba tratando de aliviar el sufrimiento de su madre. Un día leí esto en Buda. Decía que la espiritualidad alivia el sufrimiento. Y de repente me di cuenta que eso estaba haciendo en la otra habitación. Estoy alineado. Mi objetivo está alineado con esto.
Me sentí muy afortunado. Lo pierdo de vista todo el tiempo. Me quedo atrapado en inquietudes y preocupaciones del ego. Pero tengo suerte de ser parte de esta comunidad y de hacer algo valioso. Y con sus múltiples presentaciones ha hecho más que aliviar el sufrimiento de su madre. Nos ha dado un escape de los conflictos de nuestras vidas. Un ejemplo es su interpretación de Andy Kaufman en la película de 1999, El lunático. Después de esta, tuvo otra experiencia de despertar en la que vio a través de su ego. Fue un momento importante en el proceso, cuando me di cuenta de que Jim Carrey estaba siendo reemplazado por Andy Kaufman y Tony Clifton. Y luego, mientras buscaba de nuevo a Jim Carrey, tenía problemas para encontrarlo. Y entonces pensé, oye, espera, si es tan fácil perder a Jim Carrey, ¿quién es Jim Carrey? Jim Carrey, sí. Yo lo buscaba en otro lugar. Y he tenido varios despertares en mi vida. Y la gente los atribuye a la depresión y todo eso. Creo que el dolor y la tristeza y todas esas cosas son un boleto de vuelta a la nada. Creo que eso fue parte del proceso. He tenido otros despertares y aún así tengo muchos apegos egoístas que ocupan mi atención y enfoque. Esto sugiere que la diferencia entre Jim Carrey y sus personajes es algo borrosa. Sin embargo, él opina lo siguiente sobre esto. Dijiste que te habías distanciado de Jim Carrey, pero cada vez que vemos tu cara recordamos tus personajes icónicos en nuestras películas favoritas. Eterno Resplandor, Tonto y Retonto. Eso y no todo tiene que eso. ver con Jim Carrey. No tiene nada que ver con Jim Carrey. Nada que ver con Jim Carrey. Eso fue algo que pasó. Y es maravilloso y estoy agradecido y asombrado por todo esto, cómo sucedió y mi satisfacción por esto. Miro hacia atrás y veo algo hermoso que surgió de la nada y no sucedió debido a nadie, simplemente pasó. Cada 6 meses o cada año veíamos una gran comedia de Jim Carrey. ¿Extrañas esto? No, tengo lo que tengo. Es mi universo. ¿Sabes lo que digo? No miro ni atrás ni adelante. No estoy recordando algo. Eso para mí sería convertir el hoy en mirar atrás. ¿Qué tiene de bueno esta película? No quiero mirar atrás. Mi concepto es lo de hoy. Es ver lo que pasa hoy dentro de cada uno. ¿Qué se está preguntando? ¿Quién soy yo? Y hay muchos deprimidos, pues tratan de mostrar una imagen al mundo y eso es la depresión. La gente dice, Jim ha estado deprimido. Bueno, estaba deprimido tratando de ser el mago de Oz, en lugar del tipo sudoroso detrás de la cortina. Pero ahora sé que Oz es un personaje y que todos lidiamos con esto. Todos andan por ahí preguntándose, ¿por qué estoy deprimido? Bueno, es porque estás tratando de ser algo para el mundo. Y apenas lo olvides, vendrán cosas mejores que ya están sucediendo. Ahora es la tristeza. Viene la tristeza, llega la felicidad. Son las nubes que pasan volando. No se quedan en ti el tiempo suficiente para ahogarte. Como se dijo, Jim ha luchado con la depresión. Antes indicó que la depresión es su descanso después de actuar. Ahora nos lo explica aún más. He leído por allí que has dicho que de vez en cuando luchas con la depresión. Tomé Prozac durante mucho tiempo. Sí, lo tomé mucho tiempo y no estoy seguro de que me haya ayudado a salir de esto, pero hay gente que lo toma para siempre. Tuve que dejarlo cuando me di cuenta de que todo estaba bien. Sin picos ni valles. Hay picos y hay valles, pero todos un poco suavizados. Y es como que uno vive siempre en un nivel bajo de desesperación, donde no hay respuestas, pero vives bien. Y sonríes en la oficina, pues es un nivel bajo de desesperación.
¿Ya no tomas ninguna de estas? ¿No tomas ninguna? Nada, no tomo nada. Rara vez tomo café. Tomo muy en serio no usar alcohol ni drogas. La vida es demasiado hermosa. Después de hablar contigo por 2 horas, mi impresión es que eres un manojo de emociones encontradas. ¿En serio? ¿Notas ¿Es eso eso en mí? Bueno, creo que te emocionan muchas cosas. Se nota a primera vista. Así es, pero he decidido ser así. Solo actúo en las películas. Y su nivel de autenticidad es evidente en estas entrevistas. Tal vez porque puede separarse de su psique y ver el plano completo. Creo que todos estamos tratando de añadirnos cosas para poder finalmente definirnos y que todos entiendan y digan, sí, esto es lo que tú eres. Y si al final llegas allí, verás que está tan vacío que sabrás que no se trata de eso. Se trata de no solo seguir la corriente, sino de no tomártelo personal. Es como decir una casa y mi casa. Es muy diferente y la diferencia es el mí. Puedes hacer todo esto sin que haya un mí. Puedes hacerlo, pero que no sea la vida no te sucede a ti. Sucede por el bien de todos. Es como un juego, es un gran campo de conciencia que baila para sí y tú estás aquí para hacerme feliz y en cierto modo hacerte feliz a tú mismo. Es como un alma, así me siento. La gente dice, bueno, tengo alma. No tienes alma, no hay un tú, pero siento que hay alma y que incluye todo. Y cuando te despiertas por la mañana y sientes que eres el universo, no tienes que alcanzar las estrellas, solo dejar que la vida suceda y cruzar las puertas. En nuestra y muchas otras culturas, tenemos una actitud extraordinaria hacia el nuevo miembro de la sociedad humana. En lugar de decir a los niños, ¿cómo estás? Bienvenido a la raza humana. Estamos jugando a un juego y nos regimos por unas normas. Queremos decirte cuáles son las normas para que sepas desenvolverte. Y cuando hayas entendido con qué reglas jugamos, cuando seas mayor, quizá puedas inventar otras mejores. En lugar de eso, seguimos manteniendo una actitud de que el niño está a prueba, que no es realmente un ser humano, sino un candidato a la humanidad. Y por lo tanto, preservar el papel de padre o el rol de maestro es que te encadenen. Y de esa manera, tenemos todo un sistema para la preparación de la vida del niño, que siempre es preparación y nunca lograrlo. Es decir, tenemos un sistema de escolarización que empieza con las notas y metemos a esta criaturita con una especie de ven aquí, gatito, y la metemos siempre preparándose para algo que va a pasar. Así que vas a la guardería a prepararte para el jardín de infancia. Vas al jardín de infancia a prepararte para primaria. Y luego vas subiendo de curso hasta que llegas a la secundaria. Y llega un momento en el que, si consiguen que te guste lo suficiente, vas a la universidad. Y después de la universidad, si eres inteligente, entras en el posgrado. Y sigues siendo un estudiante perpetuo. Y vuelves a ser profesor y das vueltas y vueltas en el sistema. No te alinean del todo a que después del posgrado o después de la graduación, la ceremonia de graduación, empieces a salir al mundo. Te han formado para eso y ya has llegado. Pero cuando sales al mundo, en tu primera reunión de ventas, vuelven a hacer lo mismo porque quieren que alcances esa meta. Y si lo logras, te dan una más alta. Y llegas alrededor de los 45 años de edad y quizás seas vicepresidente. Y de repente te das cuenta de que has llegado con una cierta sensación de haber sido engañado. Porque la vida se siente igual que siempre y estás condicionado a tener una necesidad desesperada del futuro. Así que la meta final que esta cultura prepara para nosotros se llama jubilación. Serás una persona mayor y tendrás la riqueza y el ocio para hacer lo que siempre has querido. Pero al mismo tiempo tendrás impotencia, dientes postizos y falta de energía.
Así que todo el asunto de principio a fin es un engaño. Y además, algunos otros aspectos del engaño son la diversión. Estás involucrado, en general, en un sistema de negocios muy extraño, que divide tu día en trabajo y diversión. El trabajo es algo que hace todo el mundo y te pagan por hacerlo, porque a nadie le importa lo más mínimo hacerlo. En otras palabras, es tan detestable y aburrido que te pagan por hacerlo. Y el objetivo de hacerlo es ganar dinero. Y el objetivo de ganar dinero es ir a casa y disfrutar del dinero que has ganado. Cuando lo tienes, ves que puedes comprar placer. Y eso es una completa falacia. El dinero nunca puede comprar el placer, porque todos los placeres dependen no de poner un símbolo de poder al dinero, sino de las disciplinas. En Sausalito, donde yo vivo, tenemos un par tras otro de barcos de lujo, botes de motor, barcos de vela, todo tipo de cosas que nadie usa porque han sido comprados cayendo en la línea de publicidad, que si compras esto, tendrás placer, estatus y algo más. Pero de repente descubren que tener un barco requiere el arte de la marinería, que es difícil pero gratificante. Por lo que nadie tiene tiempo para ello y lo único que hacen es beber cócteles en ellos los fines de semana. Y de muchas maneras, vuelves a casa, estás con la gente más rica del mundo y pensarías que habiendo ganado tu dinero, tendrías un gran banquete, fiestas y otras cosas, pero nadie lo hace. Comen una cena precocida que no es más que comida de avión calentada. Y luego se pasan la noche mirando una reproducción digital de la vida que está separada de ti por una pantalla de cristal. No puedes tocarla, no puedes olerla, y tienes sensaciones extrañas. Ves que toda la sucesión de grados que conducía a algo en el futuro, a ese regalo, ese precioso y maravilloso regalo que yacía al final de la línea, nunca llega. Y esto se debe a que, desde el principio, condicionamos a nuestros hijos a un sentido defectuoso de la identidad. Creo que esta es la característica más importante de que un niño crezca en nuestra cultura. No solo en la cultura occidental, sino también en la japonesa, de la que puedo hablar con conocimiento de causa. Condicionamos al niño de tal manera que le planteamos un problema vital, insólito, y por tanto acompañado de una frustración constante. Y como consecuencia de que este problema es insólito, se pospone perpetuamente para el futuro. De modo que se educa para vivir en el futuro y no se educa para vivir el presente. Ahora, no digo que se cumpla la filosofía del carpe diem. Bebamos hoy porque mañana moriremos y no hagamos planes. Lo que digo es que hacer planes para el futuro solo es útil para las personas que son capaces de vivir completamente en el presente. Porque cuando haces planes para el futuro y se cumplen, si no eres capaz de vivir en el presente, no serás capaz de disfrutar los planes que hiciste del futuro, porque tendrás en ti una especie de síndrome, una especie de felicidad que consiste en promesas y no en realizaciones directas e inmediatas. Mientras piensas que el mañana llegará, en un billete de $1 dice siempre promesa de pago, es un pagaré. Y nunca nadie puede llegar porque la promesa es mañana. Y, como decimos en el habla común, el mañana nunca llega. Pero todo se basa en la idea de que lo conseguirás mañana y puedes disfrutar hoy mientras el mañana parezca brillante. Pero Confucio dijo una vez, un hombre que comprende el Tao por la mañana puede morir contento por la tarde. Es decir, si has vivido un momento completo, puedes
estar preparado para morir. Puedes decir, bueno, eso fue todo, eso ha sido lo mejor que he tenido. ¿Lo entiendes? Pero si nunca vives ese momento, la muerte es siempre como un tipo que entra en un bar a las 2 de la mañana y dice, llegó la hora. Y tú dices, por favor, una copa más. ¿Todavía no? Porque realmente no has tenido la sensación de que alguna vez lo tuviste. Ahora, el principal factor en este tipo de condicionamiento, me parece a mí, como he dicho, la forma en que damos a los niños un sentido de identidad. Y en este sentido, hacemos algo extraordinariamente extraño. Definimos a una persona. Y es por eso que el sentido del ego, de ser uno mismo, es simultáneamente un sentido de frustración. En un momento decidí cambiar mi vida. De niño, soñaba estar donde estoy ahora. Le decía a mi padre, te lo demostraré. A veces recibimos pequeñas señales, pequeños destellos. Puede haber sido una visión. Entonces me dijeron que sería un fracaso. Me dijeron que no llegaría a nada. No tenía mucha esperanza y todo sucedió a mi favor. En ese momento cuando lo dije, tal vez eso encendió una chispa. No lo sé. Tal vez algo divino se encendió en mí. Y no sé cómo sucede eso. Pero me sucedió. Y a partir de esa chispa, Anthony Hopkins ha creado una de las carreras más icónicas en la historia del cine. Desde que comenzó su carrera hace 74 años, ha acumulado 2 premios de la Academia, 4 premios BAFTA, 2 premios Primetime Emmy y un premio Laurence Olivier. A lo largo de su vasta carrera, hay algo con lo que todos pueden identificarse. Ha vivido una vida con la que solo uno puede soñar, lo cual es adecuado teniendo en cuenta su profunda filosofía de que la vida es una ilusión. Seas cristiano o creyente, católico o protestante, musulmán o hindú, todo es lo mismo. La vida es un sueño. Y esto va más allá de la religión o la espiritualidad. Y es que todo esto es una ilusión. Maya. Porque mi vida sí lo ha sido. No sé cuál es la realidad, pero si nos fijamos en nuestras propias vidas, desconocemos qué es la realidad, no sabemos qué es la vida, no sabemos qué es el tiempo. Podríamos estar soñando con este momento, no sabemos. El yo es una especie de ficción. Nada de esto tiene un sentido lógico para mí. Se han escrito libros sobre esto. Jung escribió sobre esto, que hay algo en nosotros que no comprendemos profundamente. Así de dormida está la raza humana. Toda nuestra historia ha sido un letargo. Todo lo que hemos visto no es más que un sueño dentro del sueño. Un sueño dentro del sueño. Como el poema de Edgar Allan Poe. No son largos los días de vino y rosas. Un sueño nebuloso. Un camino surge por un tiempo y se cierra dentro del sueño. En este sueño que llamamos vida, Hopkins acredita algo dentro de nosotros que va mucho más allá de todas las religiones, algo que siempre está dentro de todos nosotros, pero que tan fácilmente se pasa por alto. Creo que hay una conciencia superior en todos nosotros, que a veces tocamos. No sé si creo en algo, quiero decir, en una deidad, pero creo que sea lo que sea esa cosa de la que hablamos desde hace siglos, creo que está dentro de nosotros. He leído en alguna parte, no puedo recordar dónde. Creo que fue un chamán, tal vez Carlos Castañeda. El chamán dijo que habría sequía, el ganado estaba muriendo, la gente moría en el desierto. El chamán dijo, construyan las zanjas, caven zanjas para la lluvia. Y ellos dijeron, no hay lluvia, caven zanjas y la lluvia vendrá. Cosas increíbles han sucedido en mi vida. Con solo desear o pedir algo, un poco de ayuda. Y no creo, soy agnóstico. ¿Hay alguna manera de que puedas ayudarme? Y hay algo dentro de nosotros que responderá, yo creo, realmente lo creo. Tenemos que hacer nuestras vidas, porque la vida es dura. Tenemos que creer en el poder de la vida. Ahora, ustedes que no son creyentes pueden decir que es una tontería. Cree lo que quieras. Eso es la mente racional. No creo que la mente racional esté funcionando muy bien en este momento. Es la mente irracional. El subconsciente.
La mente subconsciente es una herramienta para nuestro beneficio y es uno de los grandes misterios de la vida. Sin embargo, Hopkins da un paso más al expresar la existencia cotidiana como un misterio profundo y milagroso. Todo lo que sé es que hay un misterio más grande en mi vida de lo que puedo llegar a comprender. No sé lo que soy, de dónde vengo, a dónde voy. No tengo ni idea de lo que me hizo. Vino de mi padre, de mi madre, de mi abuelo. Pero Jerry, no sé de qué estoy hecho. No tengo ni idea, pero creo que algo por debajo es milagroso. Siento que cada día, a medida que envejezco, es un milagro. Quiero decir, mi corazón late, mis pulmones respiran. Eso es un fenómeno extraordinario, extraordinario. Todos estos años, casi 82, mi corazón sigue latiendo. Mi corazón sigue funcionando hasta donde yo sé. Me siento relativamente cuerdo, pero lo que sí sé es que no sé nada. Ahora estoy completamente perdido, porque he vivido tanto tiempo que me doy cuenta de que mi conocimiento no tiene sentido, y de mí mismo no soy nada. No somos especiales. Una vez que empiezas a creer en la unicidad terminal, en la absoluta especialidad, entonces tu vida no vale la pena vivirla, porque no somos especiales. Al final, solo somos cenizas. Ese es el gran sentimiento para mí. Para citar a T.S. Eliot o Oden, he visto el momento de mi grandeza titilar, y he visto al eterno ayudante sostener mi abrigo y reírse. Y en resumen, tuve miedo. Eso es maravilloso. Omar Khayyam dijo, había una puerta para la que no tenía llave, había un velo a través del cual no podía ver. Un poco de charla sobre ti y yo, y luego, no más de ti y yo. Esa es la mayor ética espiritual del altar, no saber nada. Si tienes certeza, estás muerto. La certeza destruye a las personas. Hitler destruyó a 40 millones de personas porque estaba seguro. Stalin destruyó a millones de su propia gente. La certeza, porque él sabía. Nadie sabe. Quizás entonces es porque Hopkins no tiene certeza en la vida que es capaz de vivir tan extraordinariamente. A través de esta metodología de la incertidumbre, crece viviendo el momento presente. Cuando dejamos de recordar el pasado o de buscar la felicidad en el futuro, somos capaces de abrazar el presente. Creer en la fuerza vital. Mi filosofía es seguir adelante, disfrutar. Me lo tomo con calma y pienso en lo que ha de ser, será. Hay una cosa que me ayuda a seguir adelante. Me digo que hoy es el mañana, que tanto me preocupaba ayer. El mañana no existe. La próxima hora no existe. Todo es potencial. Muchos viven en el pasado. Viven allí todo el tiempo. Hablando de lo que les ocurrió hace 30 años. Son como zombies. No puedo estar con esa gente. Los conozco. No puedo estar más de 5 minutos con ellos, sintiéndome culpable por ser feliz cuando ellos son tan infelices. Porque la vida es una sesión. Durante años pensé que la vida era un ensayo para el gran evento. Y alguien en Los Ángeles dijo, Tony, este es el gran evento. La vida es una sesión. Pasamos tanto tiempo pensando que es un ensayo para el gran evento. La gran alfombra roja en el cielo. No lo es. No es un secreto que la vida de Hopkins ha sido un gran acontecimiento. Recientemente ha recibido el premio Lifetime Achievement Award 2024 en los Joy Awards por su éxito en la industria del cine. A pesar de su innegable éxito, es cauteloso para no dejar que su ego saque lo mejor de él. Durante su discurso dijo: en este momento de mi vida, solo me alegra despertarme por la mañana y darme cuenta de que sigo aquí. ¿Cómo se explica el hecho de haber llegado a la cima de su oficio? No tengo ni idea. No puedo atribuirme el mérito de nada. El ego es la parte más peligrosa de nosotros. El ego es el enemigo. Tienes que tener un poco de él para seguir adelante. Pero si dejas que se descontrole, tendrás el monstruo del poder. Lo ves en los periódicos todos los días. La corrupción de las corporaciones, la avaricia, el poder, la creencia de que son dioses. Conozco a personas que no pueden comunicarse. Tienen guardaespaldas a su alrededor y un séquito, y nadie les puede hablar. Está bien, si eso es lo que quieren, pero creo que es una vida terrible, porque no puedes funcionar. No puedes funcionar. Y todo se trata del ego. La fuerza más poderosa es el ego, y es un asesino. Lo necesitas. Es el oso bajo la silla que te mantiene en movimiento, pero tienes que controlarlo y estar constantemente alerta contra él. Y no hacer demandas, sino solicitudes. Y ser respetuoso. Creo que eso es todo.
Y si soy cruel o irrespetuoso con alguien, voy a pagar el precio por ello. He aprendido con los años, poco a poco. Soy un pecador como todos los demás. He aprendido con los años a respetar a la gente, a ser amable. Y si me enfado por algo, está bien, me enfado. Soy humano. Y es un ser humano extraordinario. Ha demostrado ser no solo un actor exitoso, sino también una profunda fuente de sabiduría. Todos podemos aprender algo del inmenso intelecto de Sir Anthony Hopkins. Mucha gente no sabe cómo llegó la Biblia a nosotros. Los occidentales obtuvimos la Biblia gracias a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica y sus miembros escribieron los libros del Nuevo Testamento. Y se apropiaron de los libros del Antiguo Testamento que ni siquiera en la época de Cristo habían sido aceptados definitivamente por los judíos. Los judíos no cerraron el canon del Antiguo Testamento hasta el año 100 después de Cristo o por ahí en el Concilio de Jamnia. Y entonces decidieron cuáles eran los libros canónicos de las escrituras hebreas y los plasmaron en el texto masorético, cuya copia más antigua data de principios del siglo X después de Cristo. No se concluyó cuáles libros debían incluirse en el Nuevo Testamento hasta el año 382 después de Cristo. En el Sínodo de Roma, bajo el Papa Dámaso. Así pues, fue la Iglesia Católica, la que promulgó la Biblia. Y dijo: os damos estas escrituras con nuestra autoridad. Y por la autoridad de la tradición informal que ha existido entre nosotros desde el principio, inspirada por el Espíritu Santo. Así pues, históricamente recibes la Biblia en las iglesias. Y la Iglesia Católica insiste, por tanto, en que la Iglesia, hablando colectivamente bajo la presunta guía del Espíritu Santo, tiene autoridad para interpretar la Biblia. Y tú puedes tomarlo, dejarlo. Yo puedo escribir una Biblia y afirmar dentro de ese libro que es realmente la palabra de Dios que he recibido. Y tú eres libre de creerme o no. Los hindúes creen que los Vedas están divinamente revelados e inspirados con tanto más fundamento como cualquier cristiano o cualquier judío. Los musulmanes creen que el Corán es de inspiración divina. Y algunos budistas creen que sus sutras también son de origen divino o más bien búdico. Si vamos a discutir qué versión de la verdad es la correcta, siempre acabaremos en una discusión en la que el juez y el abogado son la misma persona. Y tú no querrías eso si te llevaran ante un tribunal, ¿verdad? Porque si digo eso, bueno, pensándolo bien, me parece que Jesucristo es el ser más grande. Viniera quien viniera a esta tierra, ¿con qué criterios lo juzgo? No hay nadie imparcial que pueda decidir entre todas las religiones, porque más o menos todo el mundo ha sido influido de una forma u otra por alguna de ellas. No voy a negar el derecho de nadie a tener estas opiniones. Puedes creer, de hecho, que la Biblia es literalmente cierta y que realmente fue dictada por Dios a Moisés y a los profetas y a los apóstoles. Y esa puede ser tu opinión y eres libre de sostenerla. Yo no la comparto. Por otra parte, creo que hay un sentido en el que la Biblia está inspirada divinamente. La inspiración divina es sabiduría, que es muy difícil de expresar con palabras, como la experiencia mística. Eso es inspiración divina. Y una persona que escribe a partir de esa experiencia podría decirse que está divinamente inspirada. Pero, como la inspiración siempre llega a través de un vehículo humano, es susceptible de ser distorsionada por ese vehículo. Así pues, todo el que reciba la inspiración divina la expresará dentro de los límites del lenguaje que conozca. Es decir, el lenguaje en el sentido de qué tipo de términos están a tu disposición. ¿Con qué tipo de religión te educaron? Si has tenido una experiencia mística,
del tipo en el que de repente descubres que eres uno con Dios. Entonces es probable que te levantes y digas, soy Jesucristo. Y mucha gente lo hace. Pues bien, la cultura en la que vivimos no puede permitirlo. Solo hay un Jesucristo. Y algunos de ustedes no parecen ser Jesucristo que regresa, porque en las Escrituras se dice que cuando vuelva no habrán dudas. Aparecerá en los cielos con legiones de ángeles, y tú no haces eso. Solo eres el viejo Joe Dogs que conocimos hace años y ahora dices que eres Jesucristo. Bueno, él dice que cuando Jesucristo dijo que era Dios, nadie le creyó y tú no vuelves a creer. Ya sabes, no puedes responder a ese argumento. Lo dice así porque está intentando expresar lo que le ocurrió en términos de un lenguaje religioso que está circunscrito por la Santa Biblia. Nunca ha leído los Upanishads, nunca ha leído el Sutra del Diamante, nunca ha leído el libro tibetano de los muertos, ni el del Sendero de Lao Tzu. Pero si hubiera leído los Upanishads, no habría tenido ninguna dificultad, porque en los Upanishads se dice: todos somos encarnaciones de Dios, solo que no lo hacen con la palabra de Dios. De hecho, no utilizan esa palabra, sino Brahman. Brahman no es el creador del mundo, sino el actor del mundo en el que Brahman desempeña un papel. Ahora, mi suposición, en mi opinión, es que Jesús de Nazaret fue un ser humano que en una etapa temprana de su vida tuvo una experiencia colosal de lo que llamamos conciencia cósmica. Puede llegar a cualquiera en cualquier momento, como el enamoramiento. Cuando llega a ti, lo sabes. Que ahí viene esta abrumadora convicción de que has confundido tu identidad. Lo que yo pensaba que era solo el viejo Alan Watts, era solo completamente superficial. Que soy una expresión de algo más bien eterno. Y que de repente comprendo exactamente por qué todo es como es. Está perfectamente claro. Además, ya no siento ningún límite entre lo que hago y lo que me ocurre. Siento que todo lo que ocurre es obra mía. Igual que mi respiración. ¿Tu respiración es voluntaria o involuntaria? ¿La haces tú o te sucede a ti? Puedes sentirlo de ambas formas. Pero lo sientes todo como si respiraras. Ya no hay un tú separado. Solo está sucediendo este gran acontecimiento. Así que puedes entender muy bien cómo las personas a las que les ocurre esto se sienten realmente inspiradas, porque muy a menudo eso va acompañado de una sensación extremadamente cálida. Porque ves lo divino en los ojos de todos los demás desempeñando un papel esencial en este colosal drama cósmico. Los apóstoles no acababan de entenderlo. Estaban asombrados por los milagros de Jesús. Lo adoraban como la gente adora a los gurús. Y entonces los cristianos dijeron, bueno, de acuerdo, Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, pero que pare ahí. Nadie más. Y lo que ocurrió fue que Jesús fue pedestalizado. Y los que tuvieron esta experiencia y la expresaron en aquellos tiempos en que la iglesia tenía poder político, fueron casi invariablemente perseguidos. Giordano Bruno fue quemado en la hoguera. Juan Escoto Eriúgena fue excomulgado. Las tesis de Meister Eckhart fueron condenadas. ¿Pero ves lo que ocurre? Si pedestalizas a Jesús, estrangulas el Evangelio al nacer. Evangelio significa buenas noticias. Y no puedo, por mi vida, entender cuál es la buena noticia sobre el Evangelio que normalmente se transmite. Aquí está la revelación de Dios en Cristo, en Jesús. Y se supone que debemos seguir su vida y su ejemplo, sin tener la ventaja única de ser el hijo del jefe.
La tradición, tanto católica como protestante fundamentalista, nos representa a Jesús como un fenómeno, nacido de una virgen, sabiendo que es el Hijo de Dios, teniendo el poder de los milagros, sabiendo que básicamente es imposible matarlo, pero al final resucitará. Y se nos pide que tomemos nuestra cruz y lo sigamos cuando no es así para nosotros en absoluto. Se nos entrega, pues, un evangelio que de hecho es una religión imposible. Porque lo que ocurrió fue que el cristianismo institucionalizó la culpa como virtud. Como ves, nunca podrás estar a su altura. Y por tanto, siempre serás consciente de tus carencias. Y por ello, cuantas más carencias sientas, más consciente serás del vasto abismo que hay entre tú y Cristo. La verdadera buena noticia no es simplemente que Jesús de Nazaret fuera el Hijo de Dios, sino que era un poderoso Hijo de Dios que vino a abrir los ojos de todo el mundo al hecho de que tú también lo eres. Creo entonces que es enormemente importante que las iglesias dejen de ser lugares de charla y se conviertan en centros de contemplación. ¿Qué es la contemplación? Contemplum es lo que haces en el templo. No voy al templo a charlar, sino a estar quieto y saber que yo soy Dios. Me pregunto si te ha llamado la atención lo curioso que resulta que la mayoría de las cosas que vivimos las consideremos cosas que nos ocurren, que no originamos nosotros mismos, que son acontecimientos que expresan algún tipo de poder o actividad externa a nosotros. Y si lo pensamos, nos damos cuenta de que lo que entendemos por nosotros mismos en realidad está muy limitado. Incluso los sucesos que ocurren en nuestro cuerpo engrosan la categoría de cosas que nos ocurren, del mismo modo que las cosas que ocurren en el mundo fuera de nuestra piel. Si hay una tormenta o un terremoto, es algo que te ocurre, tú no eres el responsable. Pero del mismo modo, cuando tienes hipo, tampoco lo habías planeado. Si te suena la barriga, esa no era tu intención. Y en cuanto al acto catastrófico de nacer, no tuviste nada que ver con eso. Y puedes pasarte la vida culpando a tus padres por haberte puesto en la situación en la que te encuentras. Y esta manera de ver el mundo con cierta pasividad, como algo que te sucede, afecta nuestra percepción general de la vida. Se reduce a la forma en que, como occidentales, estamos acostumbrados a ver la existencia humana como un hecho precario en un cosmos que, en general, se percibe completamente indiferente y ajeno a nuestra existencia. En otras palabras, si te has criado con un sentido común del siglo XX, o digamos, de principios del siglo XX, que se basa en la filosofía de la ciencia del siglo XIX, con su rechazo del cristianismo y el judaísmo, te consideras un accidente biológico, en un universo tonto, que es mecánico, pero no tiene sentimientos ni sentimientos más sutiles. Un vasto giro absurdo de rocas radioactivas y gas en el que por casualidad te encuentras. Por supuesto, si no tienes ese punto de vista y eres más tradicional, te consideras hijo de Dios.
y por lo tanto, sujeto a la autoridad. En otras palabras, hay un gran jefe por encima de todo esto, que te ha permitido, a su antojo, dignarte a tener la pura osadía de existir. Y más vale que te portes bien porque ese todopoderoso te está cuidando con la actitud de eso me va a doler más a mí que a ti. Y cuando miras al mundo con esa imagen, o con la otra imagen de que es un mecanismo tonto, sea cual sea tu punto de vista, en realidad no perteneces a él. No eres realmente parte de todo esto. Y es bastante ajeno al pensamiento occidental concebir que el mundo externo, que se define como algo que te sucede, es bastante ajeno a nuestro pensamiento considerar todo eso como tú. Tu ser. Porque tenemos una visión muy miope de lo que es el yo. Es como si, en otras palabras, fijáramos cuánta experiencia debe considerarse realmente como yo, como si centras tu atención en ciertas áreas restringidas de todo el panorama de cosas que vives y dijeras, me pondré del lado de esa parte. Ahora, llegamos aquí a un principio extremadamente importante, que son los diferentes puntos de vista que obtienes cuando cambias tu nivel de aumento. Es decir, puedes mirar algo con un microscopio y verlo de cierta manera. Puedes mirarlo a simple vista y verlo de cierta manera. Lo miras con un telescopio y lo ves de otra manera. Ahora, ¿qué nivel de aumento es el correcto? Bueno, obviamente todos son correctos. Pero son puntos de vista diferentes. Puedes, por ejemplo, mirar una fotografía de periódico bajo una lupa y donde a simple vista verás un rostro humano. En una lupa solo verás una multitud de puntos dispersos sin sentido. Pero cuando te alejas de esa multitud de puntos, que parecen estar separados y alejados unos de otros, repentinamente se organizan en un patrón. Y ves que esos puntos individuales tienen una especie de sentido. Ahora verás de inmediato, a partir de esta ilustración, que tal vez tú puedas añadir algún tipo de sentido que no es aparente para ti en tu conciencia ordinaria. Cuando miramos el torrente sanguíneo al microscopio, vemos que hay una batalla tremenda. Todo tipo de microorganismos se mastican unos a otros. Y si nos fascináramos demasiado con la visión de nuestro propio torrente sanguíneo en el microscopio, empezaríamos a tomar partido. Lo que sería fatal. Porque la salud de nuestro organismo depende de la continuación de esta batalla. En otras palabras, lo que en un nivel de aumento es conflicto, en un nivel superior es armonía. Podría ser, entonces, que nosotros, con todos nuestros problemas, conflictos, neurosis, enfermedades, atropellos políticos, guerras, torturas y todo lo que ocurre en la vida humana, seamos un estado de conflicto que puede ser visto en una perspectiva más amplia, como una situación de armonía. Bueno, se afirma que algunos seres humanos han alcanzado esa visión, que se han deslizado de un modo u otro hacia estados de conciencia en los que ven la evidente desintegración y desorganización de la vida cotidiana como el funcionamiento de una totalidad que, a su nivel, es completamente armoniosa. Y se podría decir, ajá, por fin lo entiendo, ya entendí. He visto cómo todo esto tiene sentido. Pero de lo que dependía esta percepción era
de que superaras la ilusión de que el espacio separa las cosas. Es decir, el espacio, el intervalo entre tu cuerpo y el mío, el intervalo creado por el nacimiento en un extremo y la muerte en el otro, y después de la muerte de alguien, el nacimiento de otro. Son acontecimientos con intervalos entre ellos, y normalmente consideramos que estos intervalos en el tiempo y estos intervalos en el espacio no tienen ninguna importancia, ninguna función. Tendemos a ver el universo en sí mismo como si realmente consistiera en todas las estrellas y galaxias. Eso es lo que es, eso es lo que notamos. Pero el espacio en el que todo esto ocurre se considera como algo que no existe realmente. Pero hay que darse cuenta de que el espacio es una función esencial de las cosas que hay en él. Al fin y al cabo, no puede haber estrellas separadas si no hay un espacio a su alrededor. Si se elimina el espacio, no se puede producir este fenómeno. Y viceversa, no podría haber espacio. No existiría en ningún sentido si no hubiese cuerpos en él. Así pues, los cuerpos en el espacio y el espacio son dos aspectos de un mismo continuo. Están relacionados exactamente igual que una parte por delante y por detrás. Y no hay uno sin el otro. Así que en el momento en que veas que los intervalos, que el espacio es conectivo, podrás comprender de inmediato cómo tú no debes definirte exclusivamente como un destello de conciencia que se produce entre dos oscuridades eternas. Y que justo de lo que tienes que darte cuenta es de que la vida es un patrón de inmensa complejidad de la energía de todo el universo. No existe ningún problema en la vida, en el sentido en el que solemos emplear esa expresión. Y eso parece una afrenta casi asombrosa a nuestro sentido común. La vida no es un problema. No la vemos más que como un problema. Luchamos mañana, tarde y noche para resolver el gran problema de la existencia. Y para algunas personas este problema es: ¿por qué existe el universo? Para otras personas el problema es: ¿cómo tendré suficiente para comer? Y por lo tanto, cuando lo llevas a un extremo o al otro, ¿quién puede decir que la vida no es un problema? Y sin embargo, aquí está esta audaz sugerencia de que lo que nos preocupa es un fantasma. Es algo que en realidad no está ahí. Una de las características del comportamiento neurótico es que es repetitivo. La personalidad neurótica sigue pasando por patrones de vida infructuosos una y otra vez, y nada parece detenerla. La ronda o la competencia entre nacimiento y muerte, es decir, de la vida tal como solemos vivirla, porque da vueltas, es un círculo vicioso, por la razón de que seguimos intentando resolver problemas que no son abrumadoramente difíciles, sino problemas que no son problemas en absoluto, solo lo parecen. Y así, cuando abordamos, ya ves, cuestiones imposibles, las cosas dan vueltas y vueltas y nunca salen a la luz. Ahora, tomemos, por ejemplo, algunos de los muchos fantasmas que rondan nuestras mentes. Decimos, por ejemplo, que todos tenemos instinto de supervivencia. Y mucha gente trata así el problema de la vida. ¿Cómo voy a sobrevivir? Y podríamos ser un poco cautelosos a la hora de liberar a la gente de este problema, no sea que pierdan el ímpetu para seguir haciendo su trabajo.
Pero ese ímpetu para seguir haciendo su trabajo es también otro fantasma. Pensamos que nos llevan. Pensamos que lo que hacemos tiene un trasfondo misterioso. ¿Ves? Es muy importante simplemente estar atento a lo que se hace y describirlo. Y si lo describes lo suficientemente claro y bien, probablemente encontrarás que el fantasma del instinto ha desaparecido. Así pues, cuando hablamos de instinto de supervivencia, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la prueba de que existe un instinto de supervivencia? No hay evidencia, excepto que, de hecho, la gente sobrevive hasta que ya no lo hacen. Y esto es bastante extraño, porque ¿qué pasa con el instinto de supervivencia cuando la gente no sobrevive? De este modo, cuando intentamos explicar un comportamiento, una actividad, suponiendo que hay una fuerza motivadora, una especie de espectro encarnado detrás de todo, sucede que no hemos descrito lo que ocurre con suficiente claridad. Esto se manifiesta de otra manera. Cuando intentamos describir cualquier cosa y pensamos que estamos describiendo algo que, por así decirlo, existe por sí mismo. Como he dicho a menudo, nos fastidia mucho la idea de que las cosas actúen y hagan cosas. Pero lo que ocurre es que el mundo nos parece material hasta que lo examinamos de cerca. En otras palabras, una nebulosa lejana en el cielo parece una estrella sólida, hasta que la enfocas con un telescopio gigante y distingues el claro patrón de una nebulosa espiral. En otras palabras, el concepto de algo es una sensación que tenemos cuando no hemos examinado los asuntos a lo bastante cerca, o cuando nuestros instrumentos no son lo bastante finos para penetrar en lo que estamos observando. Pero cuando los instrumentos son bastante finos, lo que obtenemos, en cambio, es un patrón. Y el patrón es simplemente una forma de comportamiento, de actividad. Consideremos esto de otra manera. Volvamos al organismo humano y preguntémonos qué pasa con su forma. ¿Cómo es que un organismo humano está contenido? ¿Todos los órganos están contenidos por la piel? Bueno, vamos a describir, por supuesto, la estructura de la piel y cómo es que se mantiene unida. Pero pronto descubriremos que también estamos hablando del aire circundante, que incide sobre la piel humana con una presión de alrededor de 15 libras por pulgada cuadrada. De modo que, si no estuviera allí, explotaríamos. Ahora la pregunta que surge es, ¿qué es lo que mantiene al organismo en forma? Y descubrimos que no es solo lo que ocurre dentro de la piel lo que la mantiene en forma, sino también lo que ocurre fuera de ella. Y cuando seguimos describiendo esto con más cuidado, descubrimos que no es del todo correcto decir que es el aire el que lo hace o que es el organismo el que lo hace. En su lugar empezamos a describir lo que Dewey y Bentley, en su fascinante libro Knowing and the Known, llaman una transacción. Es decir, un comprador no puede comprar a menos que alguien esté también vendiendo. No se puede saber nada a menos que haya algo que saber. Y este hecho se pasa por alto constantemente, que cualquier
cosa en el mundo, ya sea inanimada o animada, sea lo que sea, está ahí para tener una relación transaccional. No con otra cosa, sino con todo lo demás. Un ser humano, por supuesto, tiene muchísimas relaciones, son muy complicadas. Una persona, digamos a la que llamamos doctor, no solo está relacionada con su trabajo en medicina, sino que también puede ser un padre relacionado a una familia. Es un ciudadano relacionado a una comunidad, además de como médico, etc. Y así empezamos a imaginarlo, por así decirlo, aparte de sus relaciones, como una especie de constante que pasa por todas estas relaciones diferentes. Y por tanto, de alguna manera diferente de todas ellas. Pero esto crea un fantasma. Crea un ser independiente de todas las diferentes relaciones en las que se encuentra. Cuando, en sentido estricto, es inseparable de esas relaciones. Y no podemos eliminarlas, solo podemos describirlo plenamente como todo el conjunto. Así que, en otras palabras, podría decirse que todo organismo es el comportamiento del campo o entorno en el que se encuentra. Pero esto no significa que el organismo sea algo empujado por el entorno y que sea completamente pasivo e inerte y que todo lo que haga sea simplemente una respuesta a un estimulante externo. Porque, en cierto modo, el organismo forma parte de su entorno. Al fin y al cabo, es un objeto, un proceso en la naturaleza, en el cosmos, tanto como todo lo que hay en su entorno. En realidad, no hay forma de separar ambas cosas. En lugar de hablar, por así decirlo, en esta terminología de hacedores y no hacedores, atacantes y víctimas, simplificamos las cosas considerablemente con solo limitarnos a una descripción de lo que está sucediendo. Y al hacer esto, obtenemos una imagen peculiarmente clara del mundo, sin ningún tipo de fantasmas. Y es así como también empezamos a tener alguna intuición o sensación preliminar del significado de que la vida no es un problema. Es decir, no es una lucha entre nosotros y nuestro entorno. Esta concepción de la vida resulta ser básicamente falsa. Lo que nos preocupa es que cuando muramos, podría terminarse todo para siempre. Si entras en el sueño, en la inconsciencia, para siempre, siempre y siempre, no sería para nada como entrar en la oscuridad. No sería para nada como ser enterrado vivo. Sería como si, de hecho, nunca hubieras existido en absoluto. Si cuando muera es como si nunca hubiera existido, entonces, así era yo antes de nacer. Creo que si cuando muera vuelvo al estado en el que estaba antes de nacer, ¿no podría volver a nacer? Ya sabes, lo que ha pasado una vez puede volver a suceder nuevamente. Si ocurrió una vez, es extraordinario y no sería mucho más extraordinario si volviera a ocurrir. Es absolutamente un acierto en este mundo que no recordemos cómo era antes. ¿Por qué? Porque en la variedad está el gusto. Y si recordáramos haber hecho esto una y otra vez, nos aburriríamos. Y así como un recuerdo es una cosa hermosa que tenemos, que recordamos,
para que ese recuerdo tenga un valor, también debe existir el olvido. Porque así como si cuando intento ir a las profundidades de mi mente y encontrar lo que hay allí, llego a un espacio en blanco, si intento ir atrás y atrás y atrás y atrás en mis recuerdos, llego hasta mis primeros recuerdos y luego más allá de ellos no hay nada. Vacío total. Por eso dormimos cada noche para refrescarnos. Entramos en el inconsciente para que volver a la conciencia sea de nuevo una gran experiencia. Pues bien, cuando eso ha durado lo suficiente, cuando día tras día recordamos los días anteriores, aunque sea en el intervalo del sueño, llega un momento en que realmente, si consideramos lo que es de nuestro verdadero agrado, querremos olvidar todo lo anterior para poder tener la extraordinaria experiencia de volver a ver el mundo a través de los ojos de un bebé. De modo que sea completamente nuevo y veremos todo con la misma capacidad de asombro de un niño, que no podemos tener si recordamos todo para siempre. Entonces, ¿ves lo que ocurre? El universo es un sistema que no solo se olvida de sí mismo y vuelve a recordarse, de modo que siempre hay un cambio y una variedad constantes en el tiempo, sino que también lo hace en el espacio, mirándose a sí mismo a través de cada organismo vivo. En ese sentido, la muerte es una tremenda liberación de la monotonía. Pone un intervalo de olvido total en un proceso rítmico de encendido y apagado, para que puedas empezar de nuevo y no aburrirte nunca. Pero el punto es que, si fantaseas con la idea de no ser nada por siempre y siempre y siempre, lo que en realidad estás diciendo es que después de muerto, el universo se detiene. Y lo que estoy diciendo es que no, que sigue igual que cuando naciste. Verás, tú puedes decir que te parece increíble que tengas más de una vida, pero yo digo principalmente, ¿acaso no es increíble que tengas esta? ¿No es increíble que estés aquí luego de haber venido de la nada de tu pasado? Pues es asombroso. Y si eso es asombroso, siempre puede volver a ocurrir una y otra vez. La ambición de muchos de nosotros, especialmente en la era de la competencia tecnológica, de tenerlo todo bajo nuestro control, es una falsa ambición, porque solo tienes que pensar por un momento cómo sería si realmente lo supieras y lo controlaras todo. Supongamos que dispusiéramos de una tecnología supercolosal que pudiera llegar hasta nuestros sueños más salvajes de competencia tecnológica, de modo que todo lo que va a suceder fuera conocido de antemano, previsto, y todo estuviera bajo nuestro control. Verás, no puedes experimentar el sentimiento que llamas de tu yo, a menos que esté en contraste con el sentimiento del otro. Es como lo conocido y desconocido, luz y oscuridad, positivo y negativo. Entonces, ¿no es así como quieres que suceda? Y así, de la misma manera, no se podría decir que tu acuerdo deseado es no recordar. La memoria siempre es recuerda, una forma de control. Lo tengo en mente, lo recuerdo, conozco tu número. Estás bajo control. Ahora, si sigues recordando y recordando y recordando, es como escribir en un papel y seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo hasta que no queda espacio en blanco en el papel. Tu memoria está llena. Necesitas limpiarlo todo. Tener un nuevo papel en blanco y poder empezar a escribir en él una vez más. Eso es lo que la muerte hace por nosotros. Hace borrón y cuenta nueva. Y también desde el punto de vista de la población del organismo humano en el planeta, nos sigue limpiando. Y la idea de una tecnología que permitiera a cada uno de nosotros ser inmortal sería algo que abarrotaría progresivamente el planeta de gente con la memoria irremediablemente abarrotada. Para vivir necesitamos espacio. Y el espacio es una especie de nada, y la muerte es una especie de nada. Es el mismo principio. Y poniendo bloques, por así decirlo, o espacios de nada, espacios de espacio, entre espacios de algo,
conseguimos que la vida se espacie adecuadamente. Eso es lo que nos da el espacio, y eso es lo que nos da la muerte. Verás que esta nada, si has seguido mi argumento, es algo como si de lo cual rebotas de nuevo, igual que rebotaste en primer lugar cuando naciste, rebotaste de la nada. La nada es una especie de rebote. Por lo tanto, tienes esta sensación igual que tienes la sensación de la nada detrás de tus ojos. Tienes la sensación de la nada. Una nada muy poderosa y juguetona que está latente en tu ser. Entonces, con esa sensación puedes surgir como una persona para la que el resto de la vida es pan comido porque ya estás muerto. Sabes que vas a morir. Decimos que hay una cosa cierta, que es la muerte y los impuestos. Y la muerte de cada uno de nosotros ahora es tan cierta como lo sería si fuéramos a morir dentro de 5 minutos. Entonces, ¿dónde está tu ansiedad? ¿Dónde está tu angustia? Considérate ya muerto para que no tengas nada que perder. El proverbio turco dice que quien duerme en el suelo no se caerá de la cama. Así como la persona que se considera ya muerta, que por lo tanto será prácticamente nada dentro de 100 años, serás un puñado de polvo. Eso será real. Bien, actúa en base a esa realidad. Y de esa nada, de repente te sorprenderás que cuanto más sepas que eres nada, más llegarás a ser algo.